Gracias. Bueno, ahora vamos con el bloque de insuficiencia cardíaca y este es un bloque que está muy lleno de novedad y para este bloque vamos a dejarlos entonces en la coordinación de la doctora Emilia Martínez, que es toda una experta en insuficiencia cardíaca. Por favor, la diapositiva. La lámina. La doctora Emilia Martínez es especialista en medicina interna y cardiología, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología, donde tiene una gran actividad, y es profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carabobo. Entonces lo vamos a dejar con ella para que presente a los siguientes speakers y para que haga al final la sesión de coordinación de las preguntas y respuestas. Reciente designada madrina de la promoción de medicina, entiendo, de la Universidad de Carabobo, sí. Felicitaciones, Emilia. Bueno, ese es el único incentivo que tenemos los profesores universitarios en este momento. Bueno, quiero felicitar a Juan José y a José Miguel por este esfuerzo, por este espacio. De verdad que son unos guerreros y hacen posibles cosas maravillosas y me encanta ser parte de ellas, ¿no? Y Juan José, ten cuidado con votarlo viejo, porque todos estamos ya por ese lado, no nos vayan a votar a todos un día de estos, ¿no? Bueno, la insuficiencia cardíaca es un tema que da mucho de qué hablar porque es un tema frecuente en nuestro quehacer médico. Es un tema muy difícil porque a veces es una enfermedad terminal, pero afortunadamente en los últimos años, y como vamos a ver en las próximas conferencias, ha habido avances en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con drogas que nos han permitido disminuir mortalidad y mejorar calidad de vida en estos pacientes. Para ello yo tengo 3 panelistas espectaculares. Vladimir, ponme el currículum primero. El primero es el doctor Marcos Wilhelm. Él es especialista en medicina interna, egresado de la Universidad de Carabobo. Es especialista en cardiología del doctor Domingo Luciani y es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Cardiología con maestría en España y secretario general de la Fundación Venezolana de Insuficiencia Cardíaca. Mi próxima conferencista es Cristel Carolina Delgado. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad de los Andes, es médico cardiólogo y es adjunto del Instituto de Investigaciones Cardiovasculares del Hospital Universitario de los Andes, adscrito a la Universidad de los Andes en México. Y mi tercera conferencista es la doctora Egle Castillo, es médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo, especialista en medicina interna egresada del Domingo Luciani, es especialista en cardiología, también egresada del Domingo Luciani, es el presidente de la Fundación Venezolana de Insuficiencia Cardíaca y ejerce actualmente en el Centro Policlínico Valencia. Entonces los voy a dejar con las conferencias y luego hacemos una sesión de preguntas y respuestas, que creo que hay bastantes cosas que discutir en relación a insuficiencia cardíaca. Sean bienvenidos a la conferencia de nuevos fármacos y nuevas estrategias en insuficiencia cardíaca. Iniciamos con el estudio live del JACC titulado Sacubitril/Valsartán en IC avanzada con fracción de eyección reducida, en el cual vamos a ver si este medicamento aporta beneficios en pacientes con IC en clase funcional 4. El estudio Paradigm en el 2014 informó que Sacubitril/Valsartán redujo significativamente la mortalidad y la hospitalización por insuficiencia cardíaca en los pacientes con fracción de eyección reducida. Sin embargo, menos del 1% de los pacientes tenían síntomas de clase funcional 4. En consecuencia, los datos fueron limitados. Por lo cual este estudio tenía como objetivo evaluar la seguridad, eficacia y tolerabilidad de Sacubitril/Valsartán en comparación con el tratamiento con Valsartán en pacientes con IC avanzada. Es un estudio prospectivo, multicéntrico, con 24 semanas de seguimiento y con criterios de inclusión estrictos para pacientes con fracción de eyección reducida en clase funcional 4. El punto principal primario eran los niveles de ProBNP, el punto principal secundario era la eficacia de hospitalización por IC y de tolerabilidad y seguridad del tratamiento. El esquema de tratamiento parecido al del Paradigm, en el cual tenía una primera semana de tolerabilidad al Sacubitril/Valsartán y luego se aleatorizaba el fármaco versus Valsartán.
Reclutaron un total de 335 pacientes que aleatorizaron en brazos muy balanceados con poblaciones de características basales similares. En el punto final primario del NT-proBNP no se demostró diferencia de los pacientes que recibían sacubitril/valsartán comparado a los que recibían valsartán. No hubo diferencia significativa en los niveles de proBNP. Con respecto a la eficacia en los eventos clínicos, tampoco hubo diferencia en supervivencia u hospitalización. En las gráficas vemos claramente cómo no se logra la significancia estadística. Así, este estudio nos concluye que sacubitril/valsartán no aporta beneficio en los pacientes con IC, con fracción de eyección reducida, avanzada sobre el valsartán. Tampoco se observaron diferencias en eventos clínicos como hospitalización o mortalidad, ni en NT-proBNP. Continuamos con el segundo estudio, titulado Pirfenidona en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La insuficiencia cardíaca afecta aproximadamente el 2% de la población adulta y casi la mitad de los pacientes corresponden al grupo de IC con fracción de eyección preservada. A pesar de la alta mortalidad y morbilidad asociada, no hay ninguna terapia con aprobación según las guías actuales para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Entonces, ¿qué hacemos? Se han propuesto varios fenotipos de IC. Por ello, aquí sale a relucir la fibrosis miocárdica, la cual es un mecanismo fisiopatológico clave en la IC con fracción de eyección preservada. La expansión de la matriz extracelular secundaria a una acumulación excesiva de colágeno se demuestra en el tejido miocárdico de la mayoría de pacientes con disfunción diastólica. Esta tiene un impacto adverso en la función mecánica, eléctrica y microvascular del miocardio. La fibrosis miocárdica, evaluada por resonancia magnética cardíaca, proporciona una cuantificación sencilla y precisa a través del volumen extracelular del miocardio y puede detectar la reversión clínica de la fibrosis miocárdica. La pirfenidona es un agente antifibrótico oral sin efecto hemodinámico que conduce a la regresión de la fibrosis miocárdica. Tiene eficacia clínica probada por la FDA en la fibrosis pulmonar. De acuerdo con los hallazgos en otros órganos, la pirfenidona inhibe la síntesis de fibroblastos cardíacos y la secreción de factores de necrosis tumoral. Este es un ensayo aleatorizado, doble ciego, diseñado para evaluar la eficacia y seguridad de la pirfenidona en pacientes con IC preservada y fibrosis miocárdica. La hipótesis es que la pirfenidona se dirigirá a un mecanismo fisiopatológico clave y llevará a la regresión de la fibrosis miocárdica, lo cual aportará beneficios clínicos como mejoras en la estructura y función cardíaca, el estado de los líquidos y la calidad de vida. Este estudio incluyó pacientes con insuficiencia cardíaca, con una FEBI mayor al 45% y niveles elevados de péptidos natriuréticos. Todos los pacientes eran sometidos a resonancia cardíaca magnética para detectar fibrosis. Y si había presencia de fibrosis miocárdica determinada por un volumen extracelular mayor al 27%, se los aleatorizaba a pirfenidona frente a placebo. El criterio de valoración primario fue el cambio del volumen de la matriz extracelular, buscando documentar una regresión de la fibrosis en estos pacientes medida por resonancia magnética a los 12 meses. Se incluyó a 94 pacientes en el estudio. El objetivo primario fue positivo. Hubo una reducción significativa en el volumen extracelular del miocardio evaluado por resonancia magnética al año. También se relacionó con una reducción significativa en el NT-proBNP. Sin embargo, no hubo mejoría con respecto a los beneficios clínicos de los resultados secundarios. No hay diferencias significativas en la función diastólica, la función y el tamaño auricular, la función y el tamaño del ventrículo derecho, ni la caminata a los 6 minutos, ni en el test de Kansas. Así concluyen que este fue un estudio que mostró una reducción de la fibrosis miocárdica con el uso de pirfenidona, sugiriendo que podría haber efectos clínicos favorables, pero que aún no son demostrados.
Estudios de mayor tamaño son necesarios para determinar la efectividad clínica. Ahora nos trasladamos al área de la cardio-oncología, con este estudio denominado Prevención de la disfunción cardíaca durante la terapia adyuvante del cáncer de mama. Un seguimiento extendido del ensayo PRADA. Recordemos el estudio PRADA del 2016, Prevención de la disfunción cardíaca durante el tratamiento adyuvante del cáncer de mama, en el cual se comparaban los resultados del candesartán metoprolol en comparación con placebo en pacientes tratadas con quimioterapia, antraciclinas, trastuzumab y la radioterapia. Es un estudio muy interesante publicado en el 2016 y que este año se actualiza con el seguimiento a largo plazo. Fue un estudio unicéntrico solo con 120 pacientes que tenía un diseño multifactorial con varios grupos. Los resultados fueron muy interesantes y determinan que la terapia adyuvante contra el cáncer de mama prolonga la supervivencia, pero puede dañar el corazón. Las antraciclinas, el trastuzumab y la radioterapia tienen efectos cardiotóxicos. El bloqueo neurohormonal puede atenuar el daño miocárdico durante el tratamiento del cáncer. Sin embargo, se desconocían los efectos a largo plazo, por lo que en este estudio tienen como objetivo evaluar los efectos a largo plazo de candesartán y metoprolol o su combinación para prevenir una reducción de la función cardíaca y la lesión del miocardio. El diseño del estudio también abarcó varios grupos. Está el candesartán, el metoprolol y el placebo. Vemos como a las pacientes con cáncer de mama temprano que después de la cirugía le indicaron quimioterapia, se les asignó un tratamiento concomitante con candesartán, metoprolol o placebo. Los fármacos del estudio se interrumpieron después de la terapia adyuvante. Durante el tratamiento se les realizó ecocardiograma, resonancia y troponinas. El punto final primario fue el cambio en la FEBI evaluada por resonancia magnética desde el inicio hasta el seguimiento prolongado. El punto final secundario incluyeron cambios en los volúmenes del ventrículo izquierdo, tensión longitudinal global y niveles de troponinas séricas. Vemos que en el primer reporte del año 2016, candesartán demostró mejoría de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Fue una novedad porque era el primer estudio que mostraba esos datos beneficiosos. Vemos en la gráfica de la izquierda que en el primer reporte las líneas sí se separaban con significancia estadística. Los pacientes que recibían placebo deprimían la FEBI. Pero en cambio, en el seguimiento ocurre que estas diferencias ya no se ven. Esto nos dice que probablemente lo que vimos en el 2016 no era efecto del candesartán, ya que contaban con pocos pacientes, solo con 30 en ese grupo. La evidencia actual es muy escasa, son registros con pocos pacientes y cuesta mucho adquirir estadísticamente significativas las diferencias. Así que concluyen que candesartán y metoprolol durante el tratamiento adyuvante del cáncer no protegen contra la disfunción ventricular. Tiene un mínimo de beneficio en parámetros como el strain y el volumen telediastólico con candesartán y pacientes muy sanos, muy pocos eventos, por lo cual es muy difícil sacar conclusiones con este estudio. No podemos recomendar el tratamiento generalizado preventivo en todos los pacientes tratados con antraciclinas, por lo que hay que buscar aquellos pacientes que puedan beneficiarse de una intervención médica precoz. Seguimos en la punta del iceberg de la insuficiencia cardíaca. Concluimos no con la aprobación de nuevos fármacos. Sin embargo, la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca en varios ámbitos cada vez está siendo más aclarada con pruebas de nuevos fármacos y nuevas técnicas de imagen, lo cual nos llevará a estrategias específicas de tratamiento. Esto es lo fascinante de la investigación, conocer nuevos recursos que puedan ayudarnos a cumplir nuestro principal objetivo, sanar, curar y darle una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Gracias. Tenemos problemas con la
con el video, Vladimir. Debe ser con la presentación de Marcos para poner. Magnífica la presentación La doctora Cristel. de la doctora Cristel, estupenda. Excelente información. Creo que es tal cual como ella lo dijo. La investigación en medicina va a pasos acelerados y realmente nosotros estamos disfrutando del mejor momento histórico de la medicina y las posibilidades de resolver, diagnosticar y tratar pacientes. Cuéntanos, Vladimir, ¿vas a pasar cuál video? ¿O? Esta es la de Cristel. No, esta es la de Cristel. Si nos cuenta, ¿podemos hacer alguna pregunta o...? Bueno, si Cristel está por ahí, aprovechamos Cristel de Emilia. Claro. Sí, Cristel está conectada, creo que por allí estaba. Resuelven este problema técnico allí. Ahí está Cristel. Creo que está compartiendo ya. Listo. ¿Estás listo, Vladimir? Sí, sí, está listo. Okay. Vamos. Disculpa, Cristel, seguimos después. Buenas tardes. Okay. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Cardiología por la invitación al evento MECA 2021, los mejores estudios de cardiología publicados este año. Y a continuación vamos a hablar sobre los estudios publicados en relación a los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 en insuficiencia cardíaca, los cuales a lo largo de este último año han sido bastantes, muy variados y muy productivos. Yo creo que hace muchos años que no había una producción de estudios tan fructífera y tan positiva en lo que se refiere a la insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a tratar de dar inicio a la exposición, porque son varios estudios y en realidad contamos con poco tiempo para hablar de todos estos estudios. En primer lugar, vamos a comenzar hablando del estudio Solois, un estudio que ya tiene varios meses de publicación. Son 1.222 pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca que fueron una randomización doble ciega en el hospital o hasta 3 días posalta. Eran pacientes que estaban hospitalizados por una descompensación de insuficiencia cardíaca y se dividieron a recibir placebo o sotaglifosina. El punto final primario de este estudio era el combinado de muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca o visitas urgentes por descompensación de insuficiencia cardíaca, y tuvieron un seguimiento promedio de unos 9 meses. A los 9 meses se ve cómo la eficacia primaria de la sotaglifosina comparada con placebo fue importante, con una reducción bastante significativa y de un 33% en los eventos combinados de muerte, hospitalización y visitas urgentes, necesitándose solamente 4 pacientes tratados por año para evitar un evento. Es una reducción bastante importante y, como ven, con una P altamente significativa. El estudio SCORE es un estudio con 10.584 pacientes que eran diabéticos y que tenían enfermedad renal crónica. Fueron randomizados a recibir placebo o sotaglifosina. El punto primario combinado era el mismo del estudio Solois, con una combinación de muerte cardiovascular, hospitalización o visitas urgentes por insuficiencia cardíaca. Aquí el seguimiento promedio fue de unos 16 meses y vemos como también hubo una reducción altamente significativa, con una reducción de 24% en el combinado final primario. Aquí el número de pacientes tratados por año era mayor, pero igual es una reducción significativa y vemos como los pacientes con enfermedad renal crónica también tienen un beneficio importante en la utilización de sotaglifosina. Estos estudios Solois y SCORE concluyen que la sotaglifosina redujo robusta y significativamente la muerte cardiovascular, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y visitas urgentes por insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección de los pacientes. Posteriormente se publica, se presenta últimamente ahorita en noviembre en American Heart Association, un subestudio de Solois y SCORE donde los pacientes se dividen dependiendo del grado de afectación renal, y vemos incluso cómo los pacientes que tenían más alto grado de afectación renal, que tienen un índice de filtración glomerular de menos de 30, tenían un beneficio muy importante, y este beneficio se ve y se mantiene en los pacientes que estaban entre 30 y 45, atenúa un poco más con los que estaban por encima de 45, entre 45 y 60, pero igualmente hay un beneficio en todos los pacientes independientemente del grado de deterioro de la función renal. Además, en este estudio se midió la hemoglobina glicosilada, la hemoglobina 1A1C
de todos estos pacientes, los 11.800 pacientes combinados de los dos estudios, y se ve cómo la sotaglifosina disminuye significativamente la hemoglobina A1C independientemente del grado de deterioro de función renal de estos pacientes. Entonces, este subestudio o esta revisión del Sology Score de la American Heart Association concluye que la sotaglifosina redujo robusta y significativamente la muerte cardiovascular, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y visitas urgentes por insuficiencia cardíaca a lo largo de los diferentes rangos de función renal estudiados. Además, redujo la hemoglobina A1C en todo el rango de pacientes estudiados, incluyendo los que tienen función renal muy disminuida. El Emperor Preserve, publicado en agosto y presentado en el Congreso Europeo de Cardiología, es un estudio fase 3, randomizado, doble ciego controlado con placebo, en el que se probó empaglifosina versus placebo en pacientes con tratamiento óptimo para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada con o sin diabetes. Eran pacientes mayores de 18 años, diabéticos tipo 2 o no, con insuficiencia cardíaca en una clase funcional de 2 a 4 de la New York Heart Association. Se dividieron 5.988 pacientes con una fracción de eyección de ventrículo izquierdo mayor de 40% y fueron seguidos por 26 meses. Se separaron en dos grupos, unos que reciben empaglifosina 10 miligramos una vez al día y otros que iban a recibir placebo. El punto final primario era muerte cardiovascular más hospitalización por insuficiencia cardíaca, y había puntos finales secundarios como primera hospitalización y hospitalización recurrente por insuficiencia cardíaca, disminución de la tasa de filtración glomerular. Vemos como aquí hubo una disminución significativa del 21% del punto final primario a favor de la empaglifosina, con el compuesto de muerte cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca, con NNT de 31 para el seguimiento medio de 31 meses. Y como ya las curvas se separaban estadísticamente significativas desde el día 18. Importante lo precoz en el que se ve el beneficio de la empaglifosina en estos pacientes. Entonces, en el Emperor Preserve se concluye que en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección mayor de 40%, empaglifosina redujo el riesgo de muerte y hospitalización por insuficiencia cardíaca en 21%, como vemos, con una P altamente significativa. El beneficio de empaglifosina fue consistente en todos los subgrupos. Empaglifosina redujo las hospitalizaciones totales primeras más recurrentes por insuficiencia cardíaca en 27%. Y el Emperor Preserve marca un hito porque es el primer estudio en demostrar beneficios clínicos inequívocos con una droga en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En el American Heart Association se hace también una presentación de un subestudio donde se evalúa la calidad de vida relacionada a la salud con el cuestionario de Kansas City de miocardiopatía, y este cuestionario fue aplicado a estos pacientes a las 12, 32 y 52 semanas. Entonces vemos en este estudio como, aparte de mejorar la sobrevida, mejorar las hospitalizaciones, también los pacientes tratados con empaglifosina tuvieron mejoría significativa de la calidad de vida a las 12, 32 y 52 semanas comparados con los pacientes que recibieron placebo. Entonces, los inhibidores del cotransportador de sodio o glucosa tipo 2 no solamente mejoran sobrevida, sino que también mejoran la calidad de vida de los pacientes. Entonces vemos que en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, empaglifosina mejora la calidad de vida de los pacientes, siendo esto un efecto precoz y que además es sostenido en el tiempo por lo menos por un año. El Emperor Pool agrupa a los pacientes del Emperor Preserve y del Emperor Reduce, que son dos estudios muy similares, que solamente se diferencian por la fracción de eyección de los pacientes. El Emperor Preserve, como vimos anteriormente, eran pacientes que tenían más de 40% de fracción de eyección, y el Emperor Reduce, que ya estaba previamente publicado, eran pacientes con menos de 40% de fracción de eyección de ventrículo izquierdo. Son prácticamente casi 10.000 pacientes entre los dos estudios. El punto final primario eran desenlaces de insuficiencia cardíaca y el punto final secundario los eventos renales mayores. Vemos como tanto en el Preserve como en el Reduce, independientemente de la fracción de eyección, hubo disminuciones significativas de la muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, el tiempo a la primera hospitalización, como de la hospitalización total primaria y recurrente. Lo que no hubo disminución significativa fue el tiempo a la muerte cardiovascular o la sobrevida cardiovascular, pero sí hubo reducciones significativas de los otros puntos. Aquí vemos cómo al dividirlos por los rangos de fracción de eyección, cómo disminuye significativamente las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y cómo la mejoría de la función renal es mejor en la medida que los pacientes tienen mayor deterioro de la fracción de eyección. Los pacientes que tienen más disminución de la fracción de eyección o una fracción de eyección más reducida son los que tienen más beneficio en lo que se refiere a conservación de la función renal. El Emperor Pool concluye que empaglifosina reduce los desenlaces de insuficiencia cardíaca en Emperor Preserve y Reduce aproximadamente el 30% en los pacientes con fracción de eyección, desde 25 hasta 65%, con atenuación del efecto lumentar pero igualmente hay beneficio en todos los rangos de fracción de eyección.
Empagliflozina redujo los desenlaces renales mayores en la rama REDUCE, pero no en la PRESERVE. Estos hallazgos demuestran los beneficios de empagliflozina en un rango amplio de pacientes con insuficiencia cardíaca, incluyendo muchos no beneficiados hasta ahora por las terapias de uso convencional. El estudio en PULSE, publicado también recientemente y presentado en el Congreso de la American Heart Association, es un estudio randomizado paralelo con 530 participantes seguidos por 90 días. Este estudio se diseñó para evaluar la eficacia de empagliflozina en pacientes con insuficiencia cardíaca agudamente descompensada. El punto final primario era un compuesto de muerte, eventos de insuficiencia cardíaca y cambios en el cuestionario de Kansas City para miocardiopatías. El punto final primario se obtuvo un beneficio en 53,9% de los pacientes tratados y en un 39,7% con placebo. O sea que empagliflozina fue estadísticamente significativa y mejoró la sobrevida y el combinado final de los pacientes con insuficiencia cardíaca agudamente descompensada. Entonces se concluye que iniciar empagliflozina en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca descompensada resultó en un beneficio clínico importante y estadísticamente significativo a los 90 días. El HF es un estudio que intenta evaluar si 100 miligramos diarios de canagliflozina mejoran los síntomas de insuficiencia cardíaca después de 12 semanas de tratamiento. Se aplicó el cuestionario de calidad de vida de miocardiopatías de Kansas City. En este estudio se ve como si hay mejoría importante tanto para los pacientes que tenían mejoría como para los pacientes que no tuvieron un deterioro importante. Se concluye que canagliflozina 100 miligramos diarios mejora los síntomas de insuficiencia cardíaca si el paciente es diabético o no. El efecto inicia a las 2 semanas y se mantiene por lo menos por 3 meses. Bueno, son muchos estudios, poco tiempo para tratar de desglosarlos un poco, pero esperemos que en la sección de preguntas y respuestas podamos desglosar y podamos aclarar algunas dudas referentes a todos estos estudios que, como vemos, la avalancha de información con este tipo de medicamentos ha sido muy importante a lo largo de todo este año. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Sí, bueno, realmente cuando hablaba en el bloque pasado de la digoxina que había resucitado varias veces, creo que el renacer más espectacular que hemos visto en los últimos tiempos es el de los inhibidores SGLT2, porque donde los prueban, pues han dado resultados increíbles. Creo que si los dejamos progresar, vamos a usarlo hasta para disminuir las arrugas, ¿no? Mientras Vladimir nos monta la presentación de la doctora Egle Castillo, que es la siguiente, no sé si podemos hacer alguna pregunta mientras eso ocurre. Y habíamos, no, ya la vamos a dar, vamos a hacerlo al final entonces. Vamos a continuar con la presentación de la doctora Egle Castillo. Agradezco la invitación a la Sociedad Venezolana de Cardiología para participar en este evento de los MECA 2021. Me corresponde comentar los estudios presentados en insuficiencia cardíaca, estrategias no farmacológicas. En primer lugar, vamos a hablar de un estudio presentado en el ACC 2021, el estudio REHAB-HF, en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda, donde se planteaba que la terapia de rehabilitación temprana, novedosa, progresiva, iniciada durante la hospitalización y seguida durante 3 meses, reduce la hospitalización y mejora la capacidad funcional. Estos pacientes tienen una edad promedio de 73 años, clase funcional 2 a 3, en promedio fracción de eyección de 53%, tenían aumentados los péptidos natriuréticos, la estancia hospitalaria de 4 a 5 días y tenían la capacidad de caminar al menos 4 metros de forma independiente. La terapia de rehabilitación se iniciaba en 4 etapas de forma individualizada, iniciando en el hospital o tan pronto como sea posible, 3 veces por semana hasta la semana 12. Se evaluaba ponerse de pie sin apoyo, balance, caminar de forma continua, la movilidad medida en metros por segundo, y eso conllevaba niveles de dificultad desde el nivel 1 hasta el nivel 4. Así podemos ver que en el nivel 1, por ejemplo, no podían ponerse de pie sin apoyo,
no podían tener los pies juntos por 10 segundos, no podían caminar de forma continua al menos 2 minutos, y en cuanto a la movilidad, podían hacerlo en menos de 0.4 metros por segundo. Debían ir incrementando el nivel de dificultad hasta que alcanzaran el nivel 4, donde podían ponerse de pie 5 veces en menos de 15 segundos, podían estar en un solo pie por 10 segundos, caminar de forma continua por más de 20 minutos y con una movilidad de más de 1 metro por segundo. Podemos observar entonces que a los 3 meses los pacientes mejoraban la caminata a los 6 minutos, la calidad de vida, disminuía asimismo la fragilidad y la posibilidad de que los pacientes se deprimieran. A los 6 meses vemos entonces cómo disminuye la rehospitalización por cualquier causa y la rehospitalización por insuficiencia cardíaca en los pacientes que iniciaban entonces terapia de rehabilitación temprana. Luego tenemos el estudio GUIDE. El estudio GUIDE fue presentado en el Congreso Europeo de Cardiología de este mismo año. Los pacientes de este estudio fueron incluidos desde marzo del 2018 hasta diciembre del 2019, alcanzando un total de 1.000 pacientes. Estos pacientes fueron seguidos hasta enero de 2021. Cabe destacar que hubo un periodo en el que entonces entra la pandemia en marzo del 2021 y ya comentaremos lo que ocurre con estos pacientes. Se quería determinar si el seguimiento de la presión arterial pulmonar por medio de los dispositivos CardioMEMS reduce los eventos de insuficiencia cardíaca y la mortalidad en pacientes en clase funcional 2, 3 o clase funcional 4 si permanecían de forma ambulatoria. Estos pacientes debían tener péptidos natriuréticos elevados o reciente hospitalización por insuficiencia cardíaca. Este dispositivo CardioMEMS es insertado por cateterismo cardíaco derecho y es exclusivamente para medir presión arterial pulmonar. Se pensaba que de esta forma, si se conocían esta característica, podía hacerse un mejor seguimiento de los pacientes. El objetivo primario es un punto compuesto de hospitalización por insuficiencia cardíaca, visita urgente por IC, mortalidad por todas las causas a los 12 meses. Los objetivos secundarios es un punto compuesto de hospitalización y visita urgente por insuficiencia cardíaca, cuestionario de calidad de vida, caminata de 6 minutos a los 6 y 12 meses. La edad promedio de los pacientes incluidos en el estudio GUIDE era de 69 años. El 45% de los pacientes tenían fracción de eyección mayor de 40% y tenían péptidos natriuréticos aumentados. Podemos ver que no hubo una reducción significativa del punto final primario para el total de los pacientes, pero en los pacientes antes del COVID hubo una disminución significativa de la hospitalización. Un efecto parecido o un resultado parecido se observó en el estudio Champion, donde solo se habían incluido pacientes en clase funcional 3. También se vio en aquel estudio Champion una reducción del 28% de hospitalización. Es fundamentalmente el resultado en el que ha sido positivo la inclusión del estudio o del dispositivo CardioMEMS. Luego entonces, más reciente, tenemos el estudio REVEAL presentado en el American Heart, en el que se planteaba si conocer el riesgo de mortalidad de los pacientes, el riesgo de morir a 1 año, era importante para las estrategias terapéuticas. Entonces, se clasificaban en un riesgo bajo de morir al año si tenían un riesgo menor de 5% y así iban aumentando en bajo, medio, alto o muy alto, y muy alto se consideraba si el riesgo de morir era mayor de 50%. Se quería evaluar entonces a pacientes hospitalizados con elevación de péptido natriurético y que requieren diuréticos endovenosos. El punto final primario era un punto compuesto de todas las causas de mortalidad u hospitalización
Y punto secundario, tiempo de estancia, hospitalización a 30 días, tratamiento al alta, cuidados paliativos y colocación de dispositivos. La edad promedio de los pacientes incluidos era de 76 años. La fracción de eyección menor a 40% se encontró en al menos 27% de los pacientes. Vemos entonces que no hubo una diferencia estadísticamente significativa para el punto final primario de mortalidad o rehospitalización, ni tampoco se observó influencia en cuanto a las decisiones terapéuticas ni para beta bloqueante, ni para inhibidores de enzima convertidora, ni antagonistas de mineralocorticoides, ni inhibidores SGLT2, tampoco en cuanto a la colocación de dispositivos o la referencia hacia cuidados paliativos. Finalmente, el estudio DREAM, también presentado en el American Heart este año, consistía en la administración de células madres mesenquimales por inyección vía transendocárdica. Este fue un estudio multicéntrico en el que se incluyó 537 pacientes. Se realizó fundamentalmente en Estados Unidos y Canadá, incluyendo pacientes entre 18 y 80 años, con diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica, isquémica o no, en clase funcional 2 o 3, que recibían terapia óptima, que estuviesen estables al menos un mes, sin opción para PCI o cirugía, con fracción de eyección menor de 40%, con al menos una hospitalización que requiriera diuréticos, vasodilatadores o uso de inotrópicos. También debían tener NT-proBNP mayor de 1000. ¿Cuándo eran excluidos? Eran excluidos si habían tenido un infarto agudo o angina, si había tenido un ictus isquémico o hemorrágico, revascularización periférica reciente, arritmias ventriculares, miocardiopatías o estenosis aórtica moderada o severa. El punto final primario tampoco obtuvo una diferencia estadísticamente significativa, pero en algunos análisis post-hoc se observó que cuando la PCR estuvo aumentada, mayor de 2, la PCR ultrasensible, entonces sí se observó una disminución del punto de muerte cardiovascular, IM o stroke no fatal. Entonces, el estudio DREAM concluye que la administración de células madre fue seguro, sin respuestas inmunológicas adversas, no redujo eventos de insuficiencia cardíaca descompensada no fatal en los pacientes con persistencia de insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, pero sumado al tratamiento óptimo durante los 30 meses, sí redujo ictus e infarto no fatal, muerte cardiovascular, pero solamente en aquellos pacientes con clase funcional 2. También hubo una reducción del punto compuesto de muerte cardiovascular, infarto o ictus no fatal, y como vimos en la gráfica, se beneficiaron los pacientes que tenían una proteína C reactiva ultrasensible mayor a 2 miligramos por ml. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los tres conferencistas que tuvimos en este bloque, excelentes conferencias. Yo quería empezar con un estudio que a mí me llama la atención. Cristel, la preguntaba contigo. El estudio LIFE a mí me impresiona que no dio nada en lo absoluto. Si estamos dando un ARNI, ¿por qué no hay cambios en los péptidos natriuréticos? ¿Por qué no hay reducción de puntos duros? ¿Eso se pudiera explicar por alguna limitación del estudio, porque el estudio LIFE tenga algo que metodológicamente no cuadró para que este estudio no diera? Buenas noches a todos. Bueno, doctora, el estudio LIFE, pues, en realidad, pues, tuvo muchas limitaciones y una de ellas fue la muestra de él, pues, fue una muestra muy pequeña, fueron alrededor de 335 pacientes y, pues, en comparación con el Paradigm, que eran 8.400 pacientes, pues,
la muestra estaba limitada, por lo cual la significancia estadística en ellos pues no iba a tener un poder, un impacto para puntos duros como muerte cardiovascular, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o muerte por todas las causas. Entonces, pues una de las limitaciones es esta, la muestra muy pequeña, y también tenemos que tomar en consideración pues que eran pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, pues en realidad era una IC en estadios terminales, incluso tenían pacientes que estaban hospitalizados, incluían pacientes ambulatorios y pacientes hospitalizados, por lo cual pues estos pacientes pues tienen poco tejido miocárdico funcional en el cual nosotros podamos dirigir una terapia a la cual podamos recuperar algo, mejorar esa fracción de eyección del paciente, mejorar sintomatología en ellos es muy difícil, por eso las guías actuales pues lo que recomiendan es dispositivos de asistencia mecánica, es lo que tenemos actualmente para ellos, o trasplante cardíaco. Sí, son el tipo de pacientes que ningún trabajo quiere incluir porque, bueno, lograr mejoría en ellos es muy difícil, ¿no? Claro, el espectro de fenotipo de la insuficiencia cardíaca es tan amplio que probablemente escogieron pacientes en condición muy avanzada o en condición terminal de insuficiencia cardíaca, donde cualquier intervención farmacológica tiene muy pobre rendimiento finalmente, ¿no? Así es. Hay una pregunta, Marcos, que me gustaría hacerte, porque la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada ha sido un dolor de cabeza para nosotros. Clasificarla es multifactorial, es una demencia cardíaca, como hay un estudio por allí. Pero sale el estudio Emperor Preserve y bueno, sorpresa, hay una droga que mejora independientemente de, porque los pacientes no fueron clasificados sino por la fracción de eyección, no fueron clasificados de acuerdo a las otras clasificaciones hay de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, los inhibidores SGLT2 son drogas para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Bueno, aparentemente sí, todos tienen beneficio, pero no es igual o lineal el grado de beneficio para todos los grados de disminución o de conservación de la fracción de eyección. Se ve en el Emperor Preserve como mientras más cercano estás a 40, recordemos que la fracción de eyección preservada es un corte arbitrario. Para unos es 40, 50, ahora tenemos que entre 40 y 50 es fracción de eyección intermedia. Y hacer el corte en 40 daba la ventaja de que podías tener pacientes que pudieran tener más daño ventricular, más distensión ventricular, y daba la oportunidad de tener mayor beneficio, a pesar de que los que tenían fracción de eyección entre 40 y 50% tuvieron un beneficio importante, los que estaban entre 50 y 60 también, pero los que tenían más de 60, allí el beneficio no fue significativo en este grupo de pacientes. Pero pacientes con más de 60% y insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, de repente no es el común o el más grueso de los pacientes que uno tiene, ¿no? Además que el mecanismo fisiopatológico entre un paciente que tenga 40% y uno que tenga 65% de fracción de eyección también es diferente. Mientras más baja la fracción de eyección, la insuficiencia cardíaca depende más de patrones de disfunción sistólica, mientras que mientras más alta la fracción de eyección, probablemente dependemos de patrones de disfunción diastólica y probablemente las glifosinas están actuando mejor en aquellos pacientes que tengan algún daño miocárdico con disfunción sistólica y no tanto en aquellos que tengan insuficiencia cardíaca por algún grado de afectación diastólica. Y esa es la diferencia que vemos entre los que tienen 40, 45, 50%, que tienen un beneficio muy importante, o aquellos que tengan más de 60%, donde el beneficio es mucho menor. Pero sí, hoy día es el medicamento que ha tenido el beneficio o la disminución de puntos duros más importante que cualquier otro estudio donde se han probado medicamentos para tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y pienso que sí, es importante cuando lo tengamos ampliamente disponible en el país, va a ser indicación, sí, para los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Egle, no sé si está por ahí. Sí, aquí está. A mí me llama mucho la atención, tienes que prender el micrófono, que lo tienes apagado. Sí, ya. Ajá. A mí me llama la atención el estudio GUIDE-HF porque no por el resultado, porque evidentemente no dio, sino porque
ellos hacen un análisis muy interesante entre los pacientes que ingresaron antes de la pandemia y después de la pandemia. Entonces, el estudio parecen dos estudios totalmente diferentes entre los que estaban antes de la pandemia y después. Entonces, a mí me llama la atención la influencia de la pandemia en toda la investigación. Entonces, coméntanos un poquito esas diferencias, porque eso a mí me prende las alarmas de, y las otras investigaciones que se han hecho durante la pandemia están influenciadas. ¿Es verdad lo que hemos obtenido de ellas o no? Porque en este trabajo el corte es increíble, la diferencia entre lo que estaban antes de la pandemia y después, ¿no? Sí, bueno, primero saludarlos a todos. No sé si me estoy viendo bien porque estoy con el Sí, teléfono y me perfecto. veo así. No, estás perfecta. Perfecto, Tranquila. perfecto. Bueno, gracias. Te ve hasta el Santa Claus que tienes en la puerta de atrás. Sí, sí. Bueno, gracias de verdad por permitirme participar, porque siempre es muy grato reencontrarnos en este espacio, ¿no? Fíjate, yo le comentaba a Emilia hace unos días que bueno, los estudios que yo tenía, que son los no farmacológicos, bueno, uno se siente así como que las estrategias no dan resultados del todo positivos, ¿no? Excepto el de rehabilitación, que me encantó, y creo que hay que incentivar y no olvidar que debemos otra vez incentivar a los pacientes a que inicien algún plan de ejercicio, porque bien vale la pena en la reducción de muchas cosas, de depresión, de que mejora su calidad de vida y todo eso. En el estudio Guide, los autores no dan mucha explicación porque más bien enfatizan muchísimo que antes del COVID los resultados fueron positivos. Probablemente deja entrever, y además que fueron en hospitalización, probablemente después de eso, y me permito la aclaratoria de que me di cuenta que dije marzo del 2021, marzo del 2020, pues, cuando inicia la pandemia, valga la aclaratoria. Y pareciera que entonces los pacientes como que a lo mejor no fueron seguidos en su totalidad y solo tienen el seguimiento bien o exacto del diciembre del 2019 hacia atrás, y luego se redujeron probablemente el seguimiento para los pacientes, y hay este resultado solo para hospitalización, parecido a lo que ocurrió con el Champion, y en el Champion había incluido solo clase 3. Entonces, bueno, parece que este dispositivo solamente fue bastante bueno entonces para clase funcional 3, porque en este guide también fueron incluidos con clase funcional 2 y 3, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de saber de este estudio porque esto es un dispositivo que se utiliza con relativa frecuencia en centros cardiovasculares holandeses. Y esto es como si tú colocaras, se hace a través de un procedimiento intervencionista, y tú colocas un sensor de presión en la arteria pulmonar. Y esto funciona por telemetría. O sea, el paciente se va y tú haces una monitorización hemodinámica a distancia, y el paciente teletransmite los mensajes a los centros evaluadores y a los centros terapéuticos. Pero cuando comenzó el COVID, por supuesto, los pacientes no volvieron a control porque tenían miedo de ir a los hospitales, hacían poco transmisión porque el personal se dedicó al cuidado de la avalancha de pacientes por COVID, y entonces el estudio se resintió realmente porque la logística de atención hospitalaria se cambió dramáticamente, tanto dentro del hospital como por la movilización de los pacientes que pudieran venir a control a partir de su dato hemodinámico. Por eso en la primera parte es tan alentador el dato, porque pudieran hacer seguimiento fluido de los pacientes, pero una vez que comenzó el desastre, todos nos encerramos, unos se encerraron afuera y otros nos encerramos adentro. Los de adentro nos encerramos para cuidar a los que estaban con COVID, y los de afuera se quedaron en sus casas para evitar contagiarse con los que estábamos en los hospitales. Entonces, eso realmente cambió la data de esos estudios de manera muy significativa, y por eso es tan contrastante. Pero creo que ahí hay un espacio muy interesante para seguir pacientes con insuficiencia cardíaca, si pudiéramos corregir todos estos temas de logística, pues, que es lo mismo el monitoreo que se hace con los pacientes con devices
con desfibriladores, con marcapasos, que puedes hacer ajustes de los dispositivos a distancia sin necesidad de tener la presencia del paciente en la institución. El seguimiento, sí. Bueno, que cuando tú ves toda la línea de investigación de los cardiomenos, tú ves que el Champion dio, la primera parte de este estudio, que no es en pandemia, dio, entonces creo que hay que seguir insistiendo con el Hay que seguir insistiendo, pero creo que hay un... Sí. Exactamente. Lo que hay Pero que buscar fíjate cuál es el que espacio real de indicación. sí, y particularmente en lo que se trata de hospitalización, porque punto duro de mortalidad, no. Exacto. Sí, evita la rehospitalización. Evita la Ujú. rehospitalización porque tú haces el ajuste, Sí, tú recibes la data y ajustas con anticipación antes de que el sí, paciente se descompense. antes de que Eso el lo puedes hacer. paciente se te congestione y se Exactamente. convierta en Porque una detecta emergencia. cambios de presión mínimo, lo detecta el sensor. Sí, De todas exacto. maneras, debió ser una ventaja en tiempos de COVID. En todo caso. Debió ser, pero claro, pero Mm. nosotros no estábamos preparados para esto. Nosotros no estábamos preparados para esto. O sea, el COVID se aprendió todo en el camino. Ahorita estamos mejor preparados y por eso ya ahorita no nos asusta tanto ni siquiera el Omicron que está dando un brinco entre África, Europa y los Estados Unidos. Ya no asusta tanto porque ya sabemos cómo es. Pero todo esto desajustó a todo el mundo. O sea, Totalmente. y la verdad, los hospitales no podían manejar los volúmenes. Era imposible manejar los volúmenes en los hospitales. No había No, tiempo y para también- atender. De hecho, las consultas por infarto agudo de miocardio, las consultas por intervención, todas esas consultas disminuyeron durante el Disminuyeron. pico de pandemia dramáticamente. En todo el mundo. Disminuyeron. En todo el mundo. No, y debe haber habido improvisación en la investigación, porque bueno, como tú dices, no era algo esperado. Cristel, yo quería, a mí me encanta el estudio Prada porque es un estudio que no cierra la puerta. Los pacientes oncológicos, muchos, y con todas las sobrevivientes que hay ahora del cáncer, que luego vienen los problemas cardiovasculares, pareciera, ¿verdad?, que cuando tú tienes un paciente en quimioterapia, en este caso en el Prada con antraciclinas y con la inmunoterapia, si tú le das un ARA2 o le das un beta bloqueante, pudiera mejorar la cardiotoxicidad. No solamente por el efecto directo de la droga, yo pienso que el paciente oncológico siempre tiene la parte adrenérgica, porque tienes un ataque y una reacción inflamatoria cuando recibes quimioterapia, y pareciera que un beta bloqueante puede frenar un poco el efecto de la adrenalina sobre el corazón, que en forma sostenida no es bueno, ¿no? ¿Qué implicaciones puede tener el estudio Prada en esta terapia preventiva de protección a nivel cardíaco, a pesar de que contundentemente no nos da la seguridad de que un ARA2 o un beta bloqueante pudieran proteger? Bueno, doctora, el estudio Prada en el 2014, en el 2016, pues sí mostró que la terapia cardioprotectora mejoraba la condición basal del paciente. Sin embargo, fue un estudio que se hizo durante la terapia coadyuvante, la terapia adyuvante con la quimioterapia y la radioterapia. No habían hecho en ese momento estudios de seguimiento, entonces, bueno, tenemos los resultados posterior a 2 años. Posterior a 2 años no vemos que haya mejoría, por lo cual aún no está avalada la terapia cardioprotectora. Otro detalle que pues hay que acotar de este estudio es que fueron pacientes jóvenes con fracción de eyección normal, no tenían muchas comorbilidades asociadas. Es algo que nosotros también como cardiólogos tenemos que tener en cuenta, qué comorbilidad pueda tener asociada el paciente para en realidad indicar la terapia cardioprotectora. En este estudio, pues las pacientes no tenían, no eran isquémicas, no tenían ninguna arritmia, incluso ni enfermedades renales, nada, eran pacientes solamente con el CA de mama. Aún no está aprobada, pero bueno, vamos a ver qué dice la evidencia. Sí, Toda la verdad no se ha dicho. No, hay que seguir tratando, creo. Marco, el estudio con SGLT1, SGLT2 han ido demostrando sus beneficios. Eso es evidente y ha sido una evidencia, como tú bien dijiste, robusta. Ellos desde el principio han sido contundentes en para qué sirven, ¿no? Pero a través de la evidencia hemos visto que pues en los estudios se han iniciado en diferentes momentos, o sea, cuándo iniciar la terapia con un inhibidor SGLT2. ¿Cuándo crees tú que, de acuerdo a los trabajos que tú presentaste, que es el mejor momento para iniciar?
Inicialmente los estudios se hicieron en pacientes diabéticos que tenían insuficiencias cardíacas estables y se vio que mejoraba la insuficiencia cardíaca o disminuía los eventos de insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Posteriormente se empezó como a tratar de hacer estudios más precoces en lo que se refiere al momento o el grado de descompensación de insuficiencia cardíaca, e incluso ya tenemos estudios publicados como el SOLOIS o otros estudios donde ya del momento de la descompensación aguda, en el momento de la descompensación aguda y la hospitalización, justo antes del alta o después del alta, incluso 2, 3 días post-alta o la semana siguiente del alta, ya se puede iniciar con toda confianza un inhibidor de contraportador de sodio glucosa tipo 2. Porque no solamente es el paciente estable que acude a la consulta, ya el paciente que ingresó por descompensación aguda se puede ir para su casa con su glifosina indicada a las dosis habituales, porque no necesita. La otra ventaja que tiene comparado a los otros pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca es que no necesitas estarlo titulando. Colocaste una dosis y el paciente se quedó con esa dosis. No tienes que estar como el IECA o el betabloqueante, que cada ciertas semanas o 2 semanas tienes que estar titulando dosis. No, le pusiste una dosis y ya los estudios demuestran que después de la descompensación aguda, tan temprano como a los 14 días, ya las curvas de beneficios se separan y ya hay beneficios estadísticamente significativos a favor del uso de la glifosina desde el momento de la descompensación aguda. Lo que sí es que hay que titular, pero es por glicemia. ¿Okay? A mí, yo he tenido pacientes que he tenido que bajar la dosis por hipoglicemia, aunque dicen que no produce hipoglicemia, si bien no tienes que titular por presión arterial ni por frecuencia cardíaca, que es lo que hacemos con los betabloqueadores, pero hay que estar mosca con la glicemia, porque sí hacen hipoglicemia los no diabéticos. Sí, los no diabéticos sí la hacen. Entonces, ¿qué estamos? Claro, sí hay que claro. Le vas a lanzar 25 miligramos de una vez de empaglifosina. Incluso yo empiezo con 5, 10. Sí, hay que titular. Sí, bueno, sí, también es que depende del paciente, exacto. Tienes que hacer la diferencia si es diabético o no diabético, porque evidentemente va a haber, sobre todo al inicio, hasta que el paciente se adapte, ahí puede haber una hipoglicemia. Pero lo cierto es que no te va y si baja la tensión arterial, que es la otra cosa, tienes que incluso empezar a quitar diuréticos y tal. Claro, particularmente el diurético, porque él tiene un efecto natriurético importante Sí, tiene un y efecto hipovolémico glucosúrico. importante. O sea, esa es la gran ventaja, que te puedes quitar los diuréticos encima utilizando una droga con efectos pleotrópicos mucho más completos que lo de los diuréticos. O sea que es magnífica y en realidad con respecto a todos los otros medicamentos, mucho más fácil de utilizar que los otros medicamentos, que los otros pilares, como dice Marco. Sí, además el efecto diurético es no solamente intravascular, sino intersticial, que eso no lo hacen los Que no lo otros hacen los diuréticos. diuréticos, exactamente. Entonces es mucho más potente. Hay una propuesta interesante, lo hace la doctora Maite González. ¿Cómo estás, Maite, desde Mérida? Gracias, ¿Qué opinión les merece hacer un seguimiento o valoración de los pacientes ambulatorios con ecografía pulmonar? Me imagino que se refiere a los pacientes hablando del estudio con el dispositivo del CardioMEMS, donde tú tratas de anticiparte al edema, a la congestión pulmonar, hacer un seguimiento con ecografía pulmonar, que bueno, que se ha puesto de moda con el COVID. Claro, no hay trabajos acerca de eso, pero es una propuesta, no sé qué quieren opinar acerca de eso. Claro, eso luce muy interesante. La única limitación que yo le veo para compararlo con el dispositivo de EGLE es que aquí con el eco tú diagnosticas congestión, o sea, ya está congestionado el paciente en el intersticio y tú lo detectas con el eco, mientras que el dispositivo pretende evitar o anticipar la congestión, porque primero aumenta la presión en el espacio intravascular y luego tenemos el intersticio congestionado. Esa es la única... sí, y de hecho pero por supuesto es una forma magnífica de seguir pacientes con insuficiencia cardíaca ambulatoria, magnífica. El eco pulmonar es magnífico y muy sencillo además, teóricamente. Sí, sin embargo, habría que hacer la acotación de que sea en manos de expertos, porque también ahora cualquiera quiere hacer eco pulmonar, ¿no? Entonces, también eso es bien delicado de dar un diagnóstico a priori con alguien que probablemente no tenga la experticia, ¿no? Para hacerlo. La gente de Mérida está muy presente aquí, la doctora Maite Delgado y la doctora Cristel, o sea, dando la cara por los Andes, por lo que estamos muy agradecidos por su presencia. Quería también agradecer unas felicitaciones muy generosas que hizo el doctor Eduardo Morales, que es uno de nuestros mentores. Estamos muy agradecidos por sus palabras para el evento.
Bueno, mira, yo creo que, Marco, ¿qué opinas tú? Que debemos hacer una marcha a los cardiólogos para que empiecen a vender inhibidores SGLT2 aquí en Venezuela. Sí, Yo creo que una uno de los, protesta. yo creo que no protesta, pero sí podemos empezar a forzar la indicación, porque yo creo que si no fuerzas la indicación, ningún laboratorio que pueda tener la posibilidad de traerlos lo va a hacer. Entonces yo creo que hay que empezar a hacer ruido y a tratar de que los pacientes que lo pueden adquirir de alguna manera, pues lo hagan y hacer presión. Porque... En Venezuela. Sí. Sí. Yo por lo único que me gustaría intervenir, que yo una vez lo dije en otro evento y Luis Díaz de Comunidad, que está allí, me regañó porque creyó que yo me estaba metiendo con los SGLT2, pero lo único es con respecto al Preserve, es que eso que dijo Marcos es muy importante. O sea, hay un grupo, los que tienen fraccionación esencialmente normal o supranormal, prácticamente no obtuvieron ningún beneficio. Y nuevamente ahí es importante destacar para que los venezolanos no nos angustiemos de que no le colocamos a una disfunción sistólica, a una insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada el medicamento, cuando el que más se beneficia hasta este momento con el beneficio muy sólido es el que tiene disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Y allí creo yo que es donde deberíamos hacer hincapié para no sobrecargar de ansiedad a los médicos por prescribirlo y de ansiedad económica al paciente por conseguirlo, en la preservada particularmente. Sí, bueno, pero No sé qué opina Marco. Se ha vuelto más fácil conseguirlo. Y no tan caro. Es muy costoso. En general es muy costoso como droga, no sé cuánto. No es tan caro como en los Estados Unidos. No. Estamos hablando de $650 contra $35 que lo pueden conseguir ya. $35 mensuales. Sí, ya se pueden conseguir. En Venezuela, por Locatel de Colombia lo compran y lo traen al Locatel de acá de Caracas. ¿Y cómo logran esa diferencia de precio tan salvaje? Sí, así de sencillo. Es decir, no es tan caro. No es tan caro. Pero si eso nada más es bastante asequible. Claro que sí, por supuesto. Sí, qué bueno. Sí, puedes traerlo a través de Locatel de varios sitios, ¿no? El problema es que son pacientes también polimedicados, entonces tienes que ir sumando a esos $35 todo lo demás, ¿no? Los otros tres pilares. No son $35, claro. No son $35, porque el otro es el costo del sacubitril/valsartán, que también tienes que traerlo de afuera, no lo hay aquí. Entonces ya son dos. Exactamente. Entonces, más todo lo demás. Más todo lo demás. Exacto. Entonces, pero yo creo que no es un pilar, sino un templo completo de pilares. Bueno, no, es un edificio de 500 pisos, pero yo pienso que no podemos hacer como algo que oí en estos días precisamente en la universidad. No, es que como eso no lo hay aquí, no muestras interés en eso, ¿no? O sea, no, hay que hacer presión de que eso existe y de que deberíamos presionar, pues, para que algún laboratorio lo traiga de alguna manera. De hecho, está propuesto este tipo de drogas como para intervención en prevención primaria de insuficiencia cardíaca. O sea, antes de que aparezca que tú hagas la intervención. El que no lo haya no significa que lo desconozcamos, ¿no? El beneficio es dramático, ¿no? Dramático. Como pocas drogas. Reducción de mortalidad, que uno no lo ve tanto, reducción de síntomas y de mejoría de calidad de vida, es dramático. No, y el de mortalidad, por supuesto, y además, el beneficio se suma a los beneficios de la otra droga. O sea, a pesar de la presencia de todas las drogas excelentes con disminución de mortalidad, betabloqueadores, ARNIs o IECA o ARA2 y los inhibidores de mineralocorticoides, además sobre el beneficio de mortalidad se montan ellos con su propio beneficio de mortalidad. O sea que son muy contundentes, sin ninguna duda. Sí, así es. No, y la evidencia ha sido persistentemente consistente. Totalmente. Sí. O sea, vuelve a repetirse y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. O sea que son realmente excelentes. Y seguro que en algún momento va a tener indicación en el tratamiento de la obesidad. ¿Tienes el micrófono apagado, Marco? Para la obesidad también lo vamos a empezar a usar. Se había caído la señal. Sí, hasta ahora incluso todas las glifosinas que se han probado, sea DAPA, Enfasopta, la que sea, todas han dado beneficios en todos los estudios. Y ya la cantidad de información acumulada de verdad que es importante. Y como decía el doctor Torres Vieira, a pesar de todo el tratamiento previo y todos los otros pilares de tratamiento de insuficiencia cardíaca, obtener beneficios significativos, a pesar de todos los tratamientos previos que sabemos que tienen beneficios importantes, no es sencillo, no es fácil sobreponerse o superponerse a drogas que son efectivas y que disminuyen morbimortalidad. Totalmente. Bueno, mira, ya estamos creo que en tiempo. Marco, te felicito aparte a ti porque tenías 7 estudios que resumir y lo hiciste perfectamente en tiempo.
Yo creo que tú tienes el conferencista de este MECA que ha tenido más estudios que resumir en 10 minutos, eres tú, y por eso tienes una felicitación especial. Y bueno, felicitación muy especial para Cristian, que es una de las revelaciones de la cardiología en Venezuela. Egle, que es una consumada, que lo hizo genial. Y bueno, y Emilia, que sobran las palabras, que es una de las personas que más sabe de inhibidores SGLT2 en Venezuela. Además, Marco lo tenía como siempre muy difícil porque estuvo de manera jugando solitario en el medio de esa playa de mujeres brillantes. O sea que el hombre tuvo un reto tremendo entre manos y el hombre se sobrepuso y sacó la cara, pues. Para ese más, ¿verdad, Marco? El doctor Javier Bernagui está preguntando algo allí. No sé si lo quiere contestar Emilia o lo quiere contestar Egle. Ay, saludos al doctor Bernagui, mi profe. Ajá, bueno, contéstale, pues. Está preguntando en pacientes con una disfunción ventricular entre 35 y 49%, que son pacientes que no tienen cuadro clínico de insuficiencia, que tienen buena tolerancia al ejercicio. Pregunta sobre el uso de sacubitril/valsartán por un lado y de glifosinas por el otro. O sea, ¿cómo irían estos pacientes con una y con la otra droga? O sea, los dos tienen evidencia en este grupo de pacientes porque las dos drogas que han demostrado algún beneficio, si vamos hasta el 50% a hablar de los que tienen fracción de eyección preservada o en el rango intermedio, sacubitril/valsartán dio beneficios marginales pero significativos a favor de su uso en fracciones de eyecciones por encima de 35%. Y yo creo que ahorita con las glifosinas no hay duda, pues, porque ya el margen de beneficio en fracción de eyección preservada con las glifosinas se eleva al 60%, y sí está muy claro que por debajo de 50 el beneficio es, o por debajo de 60 el beneficio es significativo, y mientras más baja la fracción de eyección, mayor el beneficio. Entonces, ambas drogas son importantes y son compatibles con ese rango de fracción de eyección. Un paciente entre 35 y 50%, ambas tienen un beneficio significativo en reducción de morbimortalidad. Nuevamente para Marco, la doctora Doris López te pregunta acerca del beneficio de la glicosina y función renal. También. ¿Se quedó colgado? Se quedó pegado. Sí. Bueno, realmente los inhibidores SGLT2 han dado beneficio en la parte renal. En muchísimos trabajos, realmente mejoran muchísimo. Muy contundente. Sí. Tanto en prevención de aparición como en prevención de progresión. Prevención de progresión. Entonces yo creo que son prevención primaria en los pacientes, por ejemplo, diabéticos o pacientes de alto riesgo de desarrollar enfermedad renal. Son drogas que deben utilizarse porque previenen la aparición de la insuficiencia renal. De la nefropatía asociada a la enfermedad. Sin embargo, está contraindicado en insuficiencia renal ya avanzada. ¿Okay? No, pero por debajo de 20. Pero sí, pero fíjate que hay trabajos donde ha habido una filtración glomerular por debajo de 30 y aún así hay beneficios de la droga, ¿no? Claro, cuando ya tienes una función renal muy deteriorada, pues ninguna... Por debajo de 15 ya no debería. Exacto, porque después de por debajo de 30... Ya no hay nada que salvar, ya no tiene función renal, ya eso se considera que no hay función renal, entonces efecto diurético no va a tener y efecto... Puede empeorar la función renal, puede empeorar la función renal, es el problema. Sí, por eso. Ya ese nivel... no hay evidencia por debajo de 20, pues. Es todo por encima de 30. Exactamente. Sí. Porque recordemos que tienen acciones no solamente a nivel renal, o sea, tienen acciones a nivel mitocondrial, de aprovechamiento de energía, tienen acciones a nivel de poscarga, de precarga, de todo eso. Entonces, no solamente es la función glucosúrica, ¿no? Por eso es que son beneficiosos a pesar de que la función renal esté disminuida. Claro, que nuevamente es el tema, que es el otro tema que siempre estamos pendientes con los medicamentos de insuficiencia cardíaca que pudieran deteriorar la función renal cuando usamos ARA o cuando usamos IECA o cuando usamos inhibidores de los mineralocorticoides, y allí estamos pendientes con este medicamento. Por encima de 30 no estás pendiente porque teóricamente los pacientes, todo lo contrario, tienen un efecto nefroprotector muy sólido. Pero los pacientes tienen que estar muy bien hidratados, siempre hay que insistirles en eso. ¿Ok?
Porque de hecho es causa de síncope por pacientes deshidratados. Ya Sí, me ha pasado. exactamente. Ya me ha pasado. Sí, porque acuérdate que van a bajar mucho el volumen intravascular. Sí. Bueno, muchachos, a mí me provoca Hidratados seguir y- conversando. Ajá. Tratados con buena presión arterial también, pues es otro factor que debemos tomar en cuenta, que la presión arterial sistólica esté mayor a 90 milímetros de mercurio. Exactamente. Y bueno, pues estos medicamentos sí son una novedad y han demostrado mejoría en la morbilidad y mortalidad de los pacientes con IC, pues ya los consideran dentro de los 4 fantásticos, así los llaman, Sí. son parte de ellos, y las guías actuales pues ya no nos dan un esquema piramidal en el cual nosotros iniciamos primero con un IECA, beta bloqueante, si el paciente no mejoraba, bueno, incluyen la aldosterona, la espironolactona. Ya es un esquema transversal en el cual pues ya debemos iniciar con ellos de una vez. Lo que De pasa una es sola que vez. pues en nuestro Totalmente. país pues son de alto costo y no podemos iniciar con ellos de una vez, por lo cual nos vemos limitados. Pero la evidencia pues dice que ya debemos usarlo de forma rutinaria. Totalmente. Al lugar del comentario. Exactamente. Es exactamente así. Se comienzan simultáneamente de manera transversal. Muy bien. Excelente.